Hola, bienvenidos a todos. Hello, welcome everyone. Thank you for being here. Gracias por Hola, estar. bienvenidos a todos. Ahorita vamos a Gracias por aprender estar aquí. un poco de cómo escuchar en inglés o en español. Now we are going to explain Ahorita how les to explicamos un poco cómo listen in escuchar English, en inglés or Spanish. o español, dependiendo. So, thank you for being here. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Just wait me a second. Permítame un segundo. Okay. Hi Eva, hi Alex. Hi, hola Alex. Hola doctor Rosco. ¿Cómo están? Here we have two survivors. Tenemos dos sobrevivientes. Tenemos a dos sobrevivientes, al señor Alex and Eva Perman. Okay, now we are on Facebook too. We're just waiting. También estamos en Facebook. Estamos esperando solo unos minutos para que se unan más personas. Bienvenidos a todos aquellos que ya se unieron a la reunión del levantamiento del gueto de Varsovia. Levantamiento del gueto de Varsovia, y vamos a explicar cómo, ahora sí, cómo tener la traducción a español o inglés. Now we will explain how to have the translation to English or Spanish. So if you want to hear everything in Spanish or English, si quieren escuchar todo en español o en inglés, you will have to go in your computer to the icon that it says interpretation. Tienen que ir aquí al icono que dice interpretación. Icono que dice interpretación, and click on English y hacer clic en español. And if you're in a phone or a tablet, you should go to the three dots that says more and click on language interpretation. Si está en un teléfono o en una tableta, tienen que ir a los 3 puntos que dicen más, ir a como interpretación, y ahí se puede escoger español. And there you can choose English. So if you have any doubt, you can write us on the chat. Si alguien tiene alguna duda de cómo activarlo, nos puede escribir en el chat. Bueno, vamos a ir empezando. We will start right now. So hello again, everyone. I think more people is going to join us. Bueno, hola a todos. Ya todos se están empezando a unir. Pero muchas gracias a Isaac de Diario Judío, gracias a Jesse. Muchas gracias a todos por el instituto aquí en México. También muchas gracias a Alexander. Es un honor tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias. Vamos a aprender mucho sobre lo que pasó en el levantamiento del gueto de Varsovia. Vamos a comenzar este evento. Tenemos una pequeña explicación sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Así que, Jessie, si puedes explicarnos un poco. Jessica es historiadora y trabaja con nosotros en el proyecto The Voice of the Silence. Yo soy Samantha, por si no me conocían. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Así que, Jessie, por favor, si puedes decirnos si todo está bien. Creo que ahorita todos me escuchan a través de otra cuenta, pero ya estamos aquí. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a Alec por animarse a participar con nosotros. Y bueno, fuera de estos pequeños problemas técnicos que estamos experimentando, pues vamos a comenzar. Ahora sí, ¿qué fue el levantamiento del gueto de Varsovia? Bueno, se tiene la mala idea o el mito de que los judíos fueron llevados como ovejas al matadero, que no hicieron nada, ¿no? Por defender sus vidas y así. Pero esto es una total falacia, ¿no? Y como vamos a ver, la realidad de los judíos que estaban en aquel momento siendo deportados hacia los campos de concentración, hacia los diferentes guetos, pues sufrían un estado de confusión, de desventaja, se sentían indefensos, no sabían a dónde los llevaban, muchos de ellos estaban muy debilitados, y la realidad es que sí hubo resistencia, contrario a lo que se dice. Entonces, bueno, entre 1941 y 1943 hay cientos de movimientos clandestinos judíos contra el nazismo. Los judíos estaban cansados de la incertidumbre y de los malos tratos, y a través del mercado negro y el contrabando se hacen de armas, o incluso van a usar herramientas que usaban en los trabajos forzados, pues para su defensa, ¿no? Todo esto lo hacen con el deseo de evitar las deportaciones, las liquidaciones y obviamente la muerte, y además tener el control sobre su propio destino.
Entonces, en específico, el levantamiento del gueto de Varsovia se da en 1943. Es la mayor sublevación judía en un gueto. Y bueno, desde 1942 las deportaciones eran masivas, de los guetos a los campos de concentración. También habían muchos rumores sobre a dónde estaban llevando realmente estas personas, porque no lo tenían del todo claro. Y pues ya se hablaba de los campos de concentración, del exterminio sistemático. Y en el caso de el levantamiento del gueto de Varsovia, bueno, los judíos están siendo llevados a Treblinka. Entonces, en 1942 había 300,000 judíos en el gueto y hacia 1943 había solo 60,000. Entonces, los judíos crean unidades armadas de defensa, entre ellas la Organización Judía de Combate, por sus siglas en polaco SOB, o la Unión Militar Judía, la ZZW. La SOB consigue una pequeña cantidad de armas, en su mayoría pistolas y explosivos a través del mercado negro, de contactos con el exterior, de contrabando. Y en 1942, en octubre, Himmler ordena liquidar el gueto y deportar a sus habitantes. Así que cuando ellos ya están siendo llevados a un punto de transferencia y el 18 de enero de 1943, un grupo de judíos infiltrados y armados rompen las filas y luchan contra sus escoltas alemanes. Y bueno, obviamente los reprimen, asesinan a los incitadores, se suspenden las deportaciones y los alemanes se encuentran muy sorprendidos de que esto haya sucedido y los judíos lo consideran un éxito. A partir de aquí hay una construcción de búnkeres subterráneos y albergues dentro del gueto, y el 19 de abril de 1943, durante la Pascua judía, los alemanes entran en la mañana al gueto y los judíos ya están listos para recibirlos, ¿no? Están escondidos en búnkeres y en zonas estratégicas del gueto que ellos conocían muchísimo mejor, y estalla la batalla. Las armas, como decíamos, pues eran de fabricación casera, eran herramientas de trabajo, realmente tenían muy pocas armas automáticas, algunos rifles, algunas granadas, y la SOB sorprende a los alemanes y a sus tropas auxiliares y los forzan a retirarse. El tercer día, los nazis arrasan con el gueto edificio por edificio, incendiándolos y forzando la huida de los judíos, y bueno, los líderes del SOB son asesinados. Y la resistencia, o sea, lo más impresionante de este levantamiento es que esa resistencia dura casi un mes. A lo largo de ese mes, 7,000 judíos son asesinados durante los enfrentamientos, 7,000 son enviados a Treblinka, 42,000 a Majdanek, Poniatova, Travniki, Butzin y Krasnik, que son diferentes campos de concentración. Y bueno, este episodio se cierra con un incendio simbólico de la gran sinagoga de la calle Tlomaki, como celebración de los alemanes hacia la supremacía aria, ¿no? ¿Qué podemos decir del levantamiento? Es el levantamiento más grande, participaron hombres y mujeres hombro con hombro, incluso algunos niños no tan chicos, pues participan en la batalla, ¿no? Obviamente esto inspiró a otros guetos y a resistencias dentro de los campos de concentración, como en Treblinka, en Sobibor, y al final este levantamiento también lo recordamos porque el ejército mejor entrenado y mejor armado de su momento, que era el ejército alemán, tarda un mes en reprimir a judíos combatientes improvisados sin ningún tipo de entrenamiento y sin ningún tipo de armamento especializado, vamos. Entonces, es un gran suceso histórico. Hoy los recordamos especialmente a estos dos personajes que lucharon en la resistencia, que son Marek y Alina Edelman. Muchísimas gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros y recordar a los caídos. Thank you so much, Jessie, for this amazing explanation. Muchas gracias, Jessie, por esta gran explicación. Ahora tenemos un contexto más grande sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Y aquí conmemoramos el aniversario número 79. Y también tenemos a Alexander, como dijo Jessie,
Él es hijo de Alina y Marek Edelman, quienes lucharon en el levantamiento de este gueto. Así que aquí está para contar la historia. Muchas gracias, Alexander. Saluda a todos. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un honor de poder hablar con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Que a veces estoy hablando y no me escuchan. Bueno, es un honor estar con ustedes. También aquí en Francia tenemos unas muy buenas noticias porque nos dijeron que el presidente democrático fue electo. Entonces es una muy buena noticia para nosotros hoy, esta noche, en Francia. Lo que propuse hacer es primero explicarles desde mis padres dónde vinieron mis padres y después por qué se comportaron de cierta manera dentro de este gueto de Varsovia. Y después les voy a explicar un poco. Tal vez podemos detenernos un momento y hacer unas preguntas si les gusta la idea. Entonces, si están de acuerdo, podemos hacer esto. Creo que sí. Al final también tenemos una que otra pregunta de las personas del público. Así que muchas gracias, Alexander. Hola, mucho gusto a todos los que se acaban de unir. Y creo que tenemos, de hecho, 3 sobrevivientes. Johnny Jablon de Canadá, Eva de California y también Alec, que también está en California. Así que estamos muy felices de tenerlos aquí, a todos ustedes. Y por favor, Alexander, cuéntanos la historia de tus padres. Y ya sabes, desde el principio, ¿dónde y cuándo nacieron tus padres? ¿Cómo era su vida antes de la guerra? Sí, bueno, antes debo decirles que la verdad no hablo español. Sí, lo estudié, pero la verdad es que no pude, así que lo voy a decir en inglés y espero que alguien les esté traduciendo. Cuando Samantha me escribió y me explicó sobre este evento, yo la verdad estaba un poco asustado, no sé cómo decirlo, porque no me gusta mucho hablar sobre mi familia. De hecho, lo he hecho solamente una vez, hace unos 2 días, porque fue el aniversario número 100. Así que esa es la primera vez que estoy hablando de esto en público. Pero entendí que es necesario transmitir este recuerdo sobre ellos, pues son figuras importantes de la actitud humana, particularmente en tiempos difíciles como la Segunda Guerra Mundial. Son ejemplos y también siguen muy activos estos ejemplos hoy en día. Y es lo que presiento principalmente en Ucrania, por ejemplo, es que hay una guerra y también en lugares de Sudamérica. Así que, Marek, ¿compartir la pantalla? ¿Puedo compartir la pantalla? Yo estoy compartiendo pantalla. ¿Puedes verlo o aún no? No, yo no tengo aquí para compartirla, así que yo no soy el host. Yo estoy compartiendo la presentación. No, lo siento, es que yo no veo la presentación. Okay. Yeah, now you can try to share it better. So maybe I don't see my presentation now, but so I don't see my Lo presentation. siento, es que no puedo ver mi presentación. Do you see my screen? No, you have to click on share screen in the green button and go to the presentation. So I am in the screen. Estoy aquí en la pantalla tratando de compartir, pero no aparece.
Do you see my screen? No, we can't see still your screen, but Because Um, we tried and it was okay before, so. well, if you want, I can try again, and maybe you can tell No, us si if lo deseas, puedo ponerla de nuevo. Y me dicen si pueden ver mi pantalla. No. So if not, you. but everyone can see Now- the screen, right? Now you. Like, Todos pueden ver. Okay, now I can see the screen. ¿O no? Okay. Puedo ver la pantalla. I think that it's okay. So we will see a little bit more. So Marek and Alina, you see them Bueno, on the screen. Marek y Now, Alina los pueden ver aquí en la pantalla. was born in Gomel. Marek nació en Gomel. Next slide. You have to do the next slide, please. If you can. Pueden cambiar la siguiente diapositiva, por favor. Right here. So this, Aquí. this is in Gomel, today in Belarus. Entonces aquí, esto es Gomel. And all this part was Russian. So from his mother's side, Cecilia, De su parte materna, Cecilia, was very much politically su engaged. familia era muy política y estaba muy entrada en esta parte política y socialista. Before I will talk about the life Pero of Marek, antes I would de like que to hable de su vida, briefly me gustaría presentar muy brevemente este contexto histórico para explicar la situación en Europa del Este, porque era muy importante para Marek. Entonces, yo no soy historiador como Jessica, así que lo voy a hacer como pueda. El siglo XIX fue el periodo, la inicio de la industria. Muchas personas llegaban a las ciudades para poder trabajar, incluidos los judíos. Pero la situación de los judíos era muy difícil. No podían ir a la escuela, no se les permitía vivir en las ciudades y, aún más importante, eran objetivos. Y durante este tiempo nacieron nuevos movimientos. Y estos movimientos eran el comunismo, el socialismo y también el Bund. La madre de Marek estaba muy entrada en este que se llama Bund, que es la unión de trabajadores judíos en Lituania en 1877. Empezó en Vilno, que es la capital de Lituania hoy en día. Entonces, estos compañeros de Bund estaban buscando autonomía judía en un estado socialista. Y ahora, Cecilia, que es la madre de Marek, no tenemos una foto, pero es como el tipo de imagen que encuentras en el periódico. Cuando ella era joven, soñaba sobre hacer algo para las personas pobres. Al inicio, tenía 14 años, se unió a este partido Bund. Entonces, si pueden ver aquí, no se ve muy bien, pero se unían en grupos militares que protegían a judíos. Después de eso, cuando cumplió 15 años, viajó hacia Ucrania y distribuía estos periódicos que estaban de hecho prohibidos. Así que era muy joven, pero tenía la intención de luchar y de proteger a los judíos cuando tenía solamente 15 años. Así que un día alguien se le aproximó y le preguntó, le pidió que fuera a Varsovia a dejar unos periódicos. Así que estaba muy emocionada por eso y fue. En Varsovia, la primera persona que conoció del partido de Bund fue Felix Edelman. Felix Edelman se convirtió en su esposo. Se casaron y tuvieron un hijo. Entonces, eso fue una situación bastante muy difícil, muy feliz. Félix era un activista, Cecilia también. Tuvieron un hijo y su hijo se llama Marek. Cuando Marek tenía un año, Félix murió. Entonces, Cecilia lo tomó y lo crió porque tenían muchos amigos en Varsovia y ahí era un centro de contacto.
Ahí ella se volvió muy activa en la organización de mujeres judías. Entonces, lo que ustedes sabemos ahora era que era este movimiento de liberación de la mujer, pero en los 20, Cecilia fue muy activa en ese movimiento. Y al mismo tiempo, Marek también estaba activo mientras crecía en estas organizaciones para gente joven, puesto que Bund, la organización, también tenía un puesto para jóvenes. Así que él ayudaba muy seguido a gente pobre y les ayudaba a aprender o también a estudiar, entre otras cosas. No solamente le ayudó a las personas cuidándolas, como por ejemplo abrir escuelas o darles comida, sino que también se preocupaba por los niños, debido a que estaban muy enfermos. No tenían dinero sus padres para tratar las enfermedades. Así que él trataba de ayudarlos a quienes estuvieran en esta situación. In Warsaw, many children had tuberculosis. Debido a que muchas enfermedades se esparcían en Varsovia, muchas personas tienen que estar encerradas. Abrieron sanatorios que se llama Sanatorio Medem, y ahí cualquier niño que estuviera enfermo se le trataba, tenían tratamientos para tuberculosis, por ejemplo, y también tenían que vivir juntos. También aprendían cómo tolerar esta enfermedad, también cómo tolerar la hambruna. Entonces era un sanatorio bastante inusual. Tal vez por esto después estos niños, cuando crecieron, se comportaban de cierta manera en el gueto y eran más solidarios y ayudaban a los demás. No sé si saben esto, pero hay una película que se llama Mir Komunion, que es Continuamos, que fue hecha por Alexander Ford. Como pueden ver, hay muchos niños y están en unas condiciones muy precarias dentro de Varsovia y aprendían a vivir juntos. Así que si pueden, yo les aconsejo que vean esta película que está en pantalla. Así es como creció. ¿Y en qué situación creció? En 1939, cuando comenzó la guerra, debo decir que en sus 30, no era aquí tenía unos 14, 15 años, Cecilia, su madre, murió. Así que él se quedó con sus amigos en Varsovia. Fue educado por personas del partido Bund, llamados Bundis. Entonces, en 1939, cuando comenzó la guerra, escaparon de Varsovia y se quedó pues solo. Así que aquí es como empieza esto. Y ahora mi madre, como pueden ver aquí en 1938, vivió en 1926 en Lodz. Como pueden ver aquí, Marek nació en Godel y mi madre nació en Lodz. Su familia no era muy religiosa, Marek tampoco lo era. No hablaban Yiddish, solamente polaco. Entonces se mantuvo así por muchas generaciones. Educated in Polish culture. Entonces nuestra madre fue educada en la You see, cultura polaca. La puedes ver aquí. he was also a physician working in the hospital, but he was also Caminando hacia el hospital, pero también era un activista de Bund council
of City Hall of Lords. que fue electo como un consejero At the same time, physician and y al mismo tiempo era físico y también activista en el partido. Así que cuando comenzó la he was guerra, and inmediatamente fue arrestado a few weeks later he was executed. y una semana después His ejecutado. wife and the Pero su esposa, la madre de mi madre, o nuestra madre, Ania y Mimia, and she didn't know for a while, even after no lo the sabía. maybe he will come back. But Y después de la guerra, incluso estaba seguía esperando un rato. and went to war. Así que ella tomó a los niños y se fue a Had Varsovia. many friends, and nobody at that time was thinking that Hitler Tenía muchos amigos, pero en ese momento estaba pensando en otras cosas. Pensaban que exterminarían a todos los judíos. So now we are going into the war, and the first one Así of the que ahora empezamos con la guerra. Y una de las primeras preguntas que nos hacían era cuál era la estrategia de los nazis para que todos fueran como voluntarios para esos campos de concentración. Y la respuesta es muy clara. Nadie se ofrecería como voluntario. Entonces, lo que pasó en Varsovia en 1940, los nazis abrieron este gueto en el cual los judíos tenían que vivir. Y antes de esta situación sí vivían en la ciudad, pero ellos los forzaron a los alemanes a que se fueran y a que los judíos entraran. Así es como comenzó esto. Entonces, ¿cómo y cuándo es que se llevaron a sus padres al gueto? Fueron obligados a entrar como todos los demás. Fue en octubre de 1940. Ahora podemos detenernos para las preguntas o algo si requieren o podemos proceder. ¿Qué quieres hacer, Sam? Of course. Yes, yes. No, can you hear me actually? Because I think my computer froze. Yes, ¿Escuchan? Es que creo que mi compu se descompuso. Well, one of the questions, of course, talking about the, Bueno, una de las preguntas de la que estábamos hablando era sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. What prompted the beginning of the uprising, you know? ¿Qué detonó el inicio de este levantamiento? Creo que como tú eres hijo de algunos de los luchadores, creo que nos podrías decir un poco más. Siempre hablaron del levantamiento, pero primero les quiero decir sobre la resistencia en el gueto. Siempre estuvo, incluso antes del levantamiento. Esta resistencia era diaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Rápidamente, los alemanes hicieron de una manera en que no había ningún tipo de comida dentro del gueto. No era posible salir de ahí. Había todo tipo de enfermedades, principalmente tifoidea o diarrea. Y las personas morían de hambre. Entonces, muy rápidamente, la vida en el gueto se hizo muy, muy difícil. Así que, ¿qué tipo de resistencia puedes tú hacer en esta situación? Había varias cosas que me gustaría mencionar. La primera es la educación. Desde el inicio, incluso si estaba prohibido, los profesores en el gueto organizaban cursos y clases para poder continuar con la vida normal. No era posible ir a la escuela porque la escuela estaba prohibida. Así que los padres rentaban el apartamento por 6 horas y los niños y jóvenes, e incluso algunos un poco más mayores, también iban los profesores. Entonces, daban cursos de literatura, matemática, filosofía. Entonces, debían saber que cuando iban, los estudiantes tenían hambre y también los profesores. Todos teníamos hambre.
y la hambruna siempre estaba presente en el gueto. Te puedes imaginar cuando estás hambriento, tienes hambre todo el día. Entonces intentaban tomar estas clases Estaban tratando para de poder olvidar un poco enseñarle a todas las la personas hambruna. y de alguna forma Entonces, hubo una vez que un niño no regresó porque fue deportado a Treblinka, al campo de exterminio, pero continuaban dadas las lecciones. E incluso algunos se graduaron. Así que todo se hacía como en una vida normal. las personas estaban muriendo. Y todos lo sabían que al menos en algunos días se iban a deportar. Incluso ya aunque lo sabían, las enfermeras, los doctores estaban trabajando en los hospitales tratando de ayudar tanto a los niños, a la gente que estaba ahí. Y entre todas estas personas estaba mi abuela, que era una visita. También mi madre, que estaba en la escuela de enfermeras. Y era básicamente una correlación muy estrecha entre la escuela de enfermeras y también con el hospital. Además de que los directores de los hospitales y de las escuelas de las enfermerías estaban pensando en que algún día las enfermeras pudieran tener una formación como tal. Además, así como pasó el levantamiento, y es también lo que le pasó a mi mamá, que pudo ayudar en el levantamiento. Muchas personas fueron deportadas a Treblinka en ese campo de concentración. Y es que además estaban preparándose dentro del gueto y estaba viniendo más gente. Estaban tratando de tener una vida normal. Y los alemanes no querían verlas así como tal. De alguna forma los judíos querían seguir luchando contra los alemanes. Entonces fue un tipo de resistencia en el que estaban más que olvidando, querían seguir peleando. Además de que no solamente es con un arma, sino que es básicamente la resistencia, fue vivir bien en el gueto. Y bueno, me pueden preguntar lo que quieran. Question, Samantha, if I Life in can. ghetto, of course, it was so terrible. ¿Una pregunta? Yes. Sí. Alexander, just to put the people in perspective, how old Alexander, solamente were para your poner a la parents gente at en that time perspectiva, during the ghetto of Varsovia tus and papás later in the uprising? How durante old they were? Because they were young and people en maybe el imagine that periodo they were de already Varsovia, grown people, en el fine, gueto, and they were cuando kids estaban muy at that jóvenes time. y aún así tenían que pelear. ¿Qué es lo que estaban pensando? Bueno, sí sabían que eran muy jóvenes. Cuando mi mamá tenía 15 es cuando empezó a estar en el gueto. Y después mi papá tenía 19 años en 1939 y demás. Entonces sí, eran demasiado jóvenes. Al principio de la vida del gueto no estaba tan organizado así como tal de pelear con armas. Empezaron a hacer todo esto en 1942 y empezaron a llevar a este tipo de organización, en donde diferentes organizaciones dentro del gueto, así como socialistas, comunistas, los del Bund, estaban formando una sola comunidad para poder prepararse para el levantamiento. Y además de eso, estaban tratando de proteger a los judíos de alguna forma, ya sea buscando comida o de diferentes formas. Sobre todo, lo más importante era también poder información a través del periódico, porque estaba prohibido no saber eso en el periódico. Y, por ejemplo, mi padre, cada día o al menos cada 2 días,
conseguía diferentes periódicos. Y por ejemplo, un periódico lo leían entre 50 personas. Era otro tipo de resistencia y era demasiado peligroso, porque si es que los atacaban los alemanes, pues tendría consecuencias. Okay, yeah, thank you so much. Of course, they were so young Muchas that gracias. they were Sí, claro, eran muy jóvenes actually y además ya estaban children, participando en el levantamiento. in this E incluso creo resistance. que los niños estaban There was participando en esta like age resistencia, for fighting porque in this no era como que hubiera resistance. una edad para So, pelear. okay, you told us about the hospital, now about the Y bueno, nos habías newspapers, hablado etc. sobre los But periódicos, what los was hospitales y your demás, parents' role in the resistance in pero all ¿cuál the fue el years rol they de before sus they padres started uprising en and el after the levantamiento, uprising? de Varsovia? How to take my father was one of the Mi command padre uprising. So era uno de los comandantes del levantamiento. important in this E incluso antes era muy importante dentro de todas estas personas porque también estaba preparándose para eso. Pero no es que solamente haya sido importante, sino que todos eran importantes. Cientos de personas, así como niños que tenían 10 años y participaron en el levantamiento, también eran igual de importantes que todos. Algunas veces puede que tengan una posición así de importante, así, y se encarga de hacer que los demás sobrevivan. Además de que él tenía mucho coraje y hacía diferentes cosas para el levantamiento. Y por ejemplo, aquí pueden ver una foto de él. Pero bueno, antes de que el levantamiento empezara, las acciones de deportación en el gueto empezó en julio de 22 de 1940 y es que empezaron a mandar a muchas personas a Treblinka, al menos miles de personas, así como también estaban tratando de salvar a los jóvenes, pero realmente no era posible. Nadie de las personas que están viendo aquí ni siquiera querían ir a esos vagones de tren. No querían ir a los a los campos de concentración. Absolutamente nadie quería ir. Los alemanes trataron de mentirles para que fueran. Así, por ejemplo, se aprovecharon de otras cosas, por ejemplo, el hambre. Los alemanes, como querían llevar más gente a los vagones, les propusieron un pan. Y como la gente tenía demasiada hambre, entonces básicamente pasaban, pues es un pan, es marmolada. Entonces mejor vamos a ir al campo de concentración. Y por eso también se hizo ese tipo de organizaciones para ayudar a los judíos, porque supieron que esto no era verdad y, y los alemanes harían lo último para llevar a todas estas personas a los campos de concentración. Por ejemplo, por favor, ven, vas a ir a una guerra fuera del gueto de Varsovia. Y, por ejemplo, Marek y las organizaciones decían, no, por favor, no vayas. Y así es como que también los alemanes no tuvieron tanto éxito en llevar a más gente. Fue un pequeño grupo de combatientes que aún permaneció y que igualmente iban a los campos de concentración. Muchos de ellos no escapaban. Muchas de estas personas que deberían de haber peleado en el levantamiento no pudieron estar ahí porque estaban aprisionados. Les pidieron ir a los vagones bajo el comando de un pequeño grupo y les dijeron, no,
nos vamos a ir, nos oponemos contra los alemanes. Y así fue uno por uno. La gente afuera es que estaba viendo a todos ellos y vieron esta demostración de que se podían oponer contra los alemanes y no hacer lo que les estaban forzando o pidiendo hacer. Muchas veces pasaba que, por ejemplo, mi papá lo mandaban varias veces y, y él trataba de salvar a las personas que estaban yendo a los campos de concentración. Y también a él ayudaba a alguien de la resistencia que era un policía polaco y él era responsable de que nadie escapara. Y este policía estaba ayudando a mi padre a sacar a algunas personas y salvarlas. Al menos de 1 o 2 semanas. Y así pasaba regularmente. Y ya más o menos pueden ver cómo es que ayudaron a mis papás. And I think it was Es like un poco difícil de explicar, la verdad. A pesar del levantamiento, nuestra madre se le enviaba unas pocas semanas afuera del gueto antes del levantamiento y había decidido que algunos de los combatientes o dentro de la organización tenían que estar fuera del gueto para poder ayudar a los otros si es que era necesario, ya sea encontrar armas, contactos o lo que sea que pudiera ayudar. Muchas mujeres jóvenes las sacaban del gueto y las ayudaban para que no las dieran los policías alemanes y era muy difícil. Eran muy buenas escondiéndose. Entonces ella estuvo varias veces fuera del gueto y el día del levantamiento, que no estaba decidido por los combatientes, empezó por los alemanes. Empezó porque los soldados alemanes entraron al gueto. Y en ese momento decidieron decidieron buscar a los judíos. Y así es como que empezaron a pelear contra ellos. Hace 2 años, el 19 de abril, la nieta de Marek tuvo un evento que tuvo que ver con el levantamiento. Y bueno, se me hace muy curioso, ¿saben? Dio a luz a una bebé el 19 de abril, en ese mismo momento en que ocurrió el levantamiento de Varsovia. Entonces se me hace muy curioso. oh, I think yes, exactly what your father and other people did. Sí, se me hace Taking off the train or the people that muy were deported. interesante cómo es Something que that was sus padres important estaban and tratando de another ayudar resistance, you know, dentro del because gueto, incluso si estaban afuera. resistance doesn't mean, as you said, Y like es que la resistencia no es using weapons exactamente and como que en fight todo momento that tengan way. que estar I think that peleando what con they did armas y before, demás. even before the uprising of Y aún así and todo lo que all estaban these like haciendo networks of antes resistance del that came levantamiento, que together, estaban teniendo it was una red right, like saving para the poder people, salvar a the las most lives that they personas, can. así como So tell us, quisieran salvar a todos. sorry. Ah, no sé. Bueno, tienes que saber que también al principio
eran muchos más. Los alemanes se les daba mucho encontrar a esa gente y llevárselos. Antes de que empezara el levantamiento, había al menos 220 personas en las organizaciones. Y de hecho es que las armas realmente no, las ayudaban como tal los polacos, pero no habían tantas armas como tal. Nadie en Europa podía pelear. Entonces, ¿cómo es que los judíos iban a pelear contra los alemanes? La primera batalla no fue en abril, sino que fue en enero. Fue una pelea muy fuerte y algunos alemanes fueron asesinados, pero en Varsovia las personas pensaron que iban a seguir peleando y empezaron a pensar en que tal vez puede ser que los judíos pueden pelear. Y entre enero y abril empezaron a recibir algunas armas, pero no eran demasiadas. Todo lo que tenían era robado de los alemanes que habían matado. Por ejemplo, hicieron molotov y diferentes armas, pero de todas formas era un pequeño grupo de gente que estaba peleando contra la militar más fuerte en ese momento. Y de verdad que es muy impresionante. Sí, es por eso es que se considera como un gran éxito, porque inspiró a otros guetos, a otros campos de concentración a levantarse. Pudieron resistir a los alemanes como tal. Pero me gustaría preguntarle sobre algo más, así como las organizaciones de los judíos, porque pues sí, su padre fue uno de los líderes, pero ¿qué es lo que esta organización hizo como tal? En el primer gueto se organizaban de alguna forma en el que los judíos empezaron a administrarse y los alemanes pensaban que tenían que empezar a tomar sus propias decisiones como tal. Entonces acá la gente tiene un poquito más de experiencia de todos los partidos, que, comunistas, socialistas, y su presidente era Cherniak. Incluso sí, estaba obligando a que las personas las llevaran a los vagones y demás. Estaba pensando también en esas personas que estaban enfermas, en los niños, y ya no lo podía hacer. Estaba pensando que tiene que salvar al menos a los niños y a las mujeres, y es por eso que se convirtió en socialista. Y en ese entonces no había nadie que pudiera administrar a la gente. Y como tal, los jóvenes estaban tratando de organizarse para planear una resistencia. No tanto levantarse en armas, simplemente resistir. Entonces vinieron de diferentes partidos, como sionistas, revisionistas, socialistas, del Bund, y todos ellos habían comprendido que no podían hacer nada por su cuenta si no se unían. Por ejemplo, algunos partidos estaban muy peleados porque obviamente tienen diferentes utopias. Por ejemplo, el Bund
quieren quedarse en el país donde viven y cambiar el país como tal. Y era a veces muy imposible hablar entre ellos, pero dentro del gueto eso no importaba. Estaban tratando de conseguir a la mayor cantidad de personas de diferentes partes que se necesitaban para poder planear la resistencia, de que pudiera traer los periódicos, las armas, la comida. Así como se puede proteger, necesitan protección para los demás. Y finalmente, así es que fueron capaces de poder pelear. Pero no estaban seguros de que sí pudieran pelear. Porque, por ejemplo, si había alguien en Treblinka, ya sabían que era un campo de exterminación como tal. Pero ellos no pensaban que esto era realidad. ¿Cómo es que podían hacerles esto? Y por eso es que mataron a algunas personas, por ejemplo, Dierney, al campo de concentración. Y cuando regresó, les confirmó que sí, hay personas que van y ya nunca regresan. Entonces era una nueva información que habían recibido. Entonces sí, dentro del gueto ya empezaron a saber que ese campo de exterminación sí los exterminaban como tal. Y fue que esta organización, en diferentes situaciones, les decía cómo pelear o cómo mostrar esa resistencia, porque el mundo se quedaba en silencio. Por ejemplo, hoy lo que pasa en la colonia no dice absolutamente nada a nadie. Lo que está pasando en cualquier otra parte del mundo, todos se quedan callados. ¿Y cómo es que pueden despertar al mundo como tal? Es muy frustrante. Algunos decían que ni siquiera es necesario pelear. Tal, tal vez pueden salir en el gueto y suicidarse y simplemente mostrar que están en contra de sus acciones. Pero realmente tenemos que pelear, tenemos que mostrarles de una u otra forma cómo es que queremos ayudarnos. Pero no, ellos estaban solos en todo momento. Y no sé si realmente era posible ayudarlos. Además de que no habían recibido ninguna noticia de la extranjera para que los pudieran ayudar. Entonces sí supieron que no iban a ayudarlos como tal. Y, por ejemplo, una persona que había entendido todo eso se suicidó en frente de los demás y pensaba que era imposible poder ayudar a estas personas. Igual no sé si les voy a contar esa historia o no. El grupo de Anielewicz estuvo muy involucrado en todo esto. Por ejemplo, Masada, hace cientos de años, ya desde que pasó el levantamiento de Varsovia, en Masada, por ejemplo, pasó algo similar en cuanto a la resistencia. Sí, de hecho, su coraje y su inspiración aún la vemos hasta el día de hoy. Y creo que eran tiempos muy difíciles y aún así estaban resistiendo. Estaban luchando por lo que querían, por su vida, básicamente. Puede que haya algunas historias de sus padres dentro del levantamiento del gueto de Varsovia en las que me gustaría conocer, como por ejemplo, cómo es que sobrevivieron en medio de todo este caos, en donde los alemanes empezaron a encender los edificios
y empezaron a matarlos si es que salían. Entonces, ¿cómo es que sobrevivieron? Bueno, uno podría decir que por pura suerte. Pelearon por 3 semanas, pero los alemanes decidieron encender el gueto. Entonces todos los edificios empezaron a incendiarse. Y era muy difícil poder hacer algo al respecto en esa situación. O sea, imagínense que aquí en México todo se empieza a incendiar. ¿Uno qué puede hacer? Todos estaban escondidos en los búnkeres. Estaban preparándose para pelear. Fueron 3 semanas de batalla. Y algunos civiles estaban simplemente escondidos y tenían que cuidarlos. Entonces fueron divididos en diferentes grupos. Estaba el grupo de Anilevich, que era el jefe comandante de la ZV. Por ejemplo, había también algunas personas que estaban escondidas en el subterráneo. Y fue que los alemanes empezaron a poner gases en estas puertas. Entonces se estaban sofocando por el gas. Y básicamente era para matarlos. Y uno de los combatientes había dicho que no nos vamos a entregar a los alemanes. Prefiero suicidarme. Y al menos así pasó con 70 personas. Pero algunas personas pudieron salir. Y así es como supimos qué es lo que pasó. Porque pudieron escapar. Y más o menos como hora y media de este lugar, el grupo de Mare, que era el co-comandante de la ZB, estaba tratando de ayudar a escapar a las personas. Y solamente algunos pudieron sobrevivir para contar esta historia. Y bueno, ¿qué es lo que hacían? Estaban continuando peleando, pero ya en la cuarta semana era demasiado difícil, ya tenían que ponerlo en fin. Mare, quien estaba a cargo, porque Anilevich estaba muerta, él fue el que se convirtió como en el líder, como tal. Por ejemplo, en los canales, los canales subterráneos, tuvieron que pelear para poder escapar por esos canales. Y bueno, igual algunas personas pues ya murieron. Última, él era polaco y era muy distinguido. Y bueno, él de alguna forma se las arregló para escapar y estaba buscando algunas soluciones para poder sobrevivir en 9 o 10 días. Y fue que encontró a alguien con un coche que lo podía ayudar, así como también a las personas que estaba ayudando a escapar. Entonces otra vez les digo que por los canales es que pudieron escapar. Entonces una vez pudieron ver otra vez el gato y ya no había absolutamente nada. Me estaba diciendo que él vio cómo es que el gueto estaba desapareciendo y se quería suicidar porque ya no había nada.
No estaban sus amigos, no estaba su familia. Todo se había ido. Pero es que pudo escapar y pudo pasar esta historia hacia todos los demás. Y estaba gritando y gritando y gritando y ni siquiera había una respuesta hasta que una persona llegó y es que pudo arreglárselas para tener contacto. Y bueno, para no hacerlo tan largas, después de 2 o 3 días, fue que pudieron sacar algunas personas de Varsovia y algunos sobrevivieron. Entonces, que pudieran contar esas historias. Of 50 people. So, and maybe 10 of them. Un grupo de 50 personas y tal vez solo 10 o 15 sobrevivieron a esta guerra. Yes, wow. It was so difficult to survive. Bueno, la verdad fue bastante difícil poder sobrevivir en ese levantamiento del gueto. También del lado polaco, no todos estaban ayudando. Por lo tanto, era muy difícil, porque antes que nada, los alemanes, si alguien le ayudaba a los judíos, podía morir. Y también, desafortunadamente, había mucho antisemitismo en Polonia, por lo tanto, era muy difícil. Yes, of course. And now tell us about. Ahora, Well, dinos, Isaac has a question now. Isaac tiene una pregunta. Yes, if it's possible. Alexander, did your father or mother told Alexander, you something? You know, ¿tu when they padre o started madre the te uprising, dijeron they algo? knew ¿Sabes? they are Cuando not empezó el going to win. levantamiento, What was their sabían que goal? no Because they podían knew they ganar, were pero not ¿cuál going era to su win. meta? And four of them survived, and later they met. Varios de What ellos did they talk sobrevivieron. about? Entonces, ¿qué What hablaban después? for them left the uprising of the ghetto? ¿Qué les dejó a Because ellos este it levantamiento was del gueto? something that they were kept for their lives, that they survived, Que and they estaban luchando por sus vidas, ¿sabes? one of the biggest armies. Entonces estaban luchando también contra uno de los ejércitos más grandes. Luchaban por dignidad y libertad y por la democracia para el futuro. Eso es lo que escribieron unos días antes de comenzar este levantamiento. Escribieron este documento, era una nota bastante pequeña para las personas. Escribieron que estaban luchando por la democracia, la libertad y también la dignidad. Y esperaban que en el futuro esta lucha sirviera de algo. Entonces estaban conscientes de que iban a morir. Muchas personas murieron ahí. Yes, and I think that, most of the fighters, like you said, Sí, they creo knew que that muchos de they estos were luchadores going sabían, to como fight dijiste, and they were going to die, but they rather to que die iban a morir. fighting instead of dying in Era those lo más places. probable. That's when, Pero preferían morir ahí en vez de morir en un campo de concentración. okay. Bueno, no es como eso, como dices. Consideraban que era mucho más difícil que se los llevara a un campo de exterminio, a esperar por días ahí desnudos, ya sea a su madre o a un niño, y estaba ese coraje y heroísmo. Fue mucho más importante cuando se le compara a lo que hicieron. Estaban peleando y decían que pelear con armas era más fácil, porque si teniendo armas antes, tú podías golpear a alguien y te mataban en un segundo. Pero era mejor eso, porque pelear en vez de ir a una cámara de concentración es el heroísmo de verdad para ellos. Entonces no se consideran héroes, se les considera a todos los judíos que fueron llevados allá. A veces escucho una historia que dice que una madre de unos 60 años se la llevaron y llegó su hija
tal vez 1 hora después, y la hija sabía. Así que fue de nuevo a Umslag para reunirse con su madre, para no dejarla ir, o al menos no sola. Entonces había mucho coraje y también mucho amor entre las personas para no dejarlos ir y morir solos en esas condiciones Correct. tan Amazing. deplorables. Y a veces las historias como esa es de una pareja joven en el gueto, estaba embarazada y se la llevaron. Y ese hombre, su futuro esposo, le dijo, entonces uno de los alemanes quería dispararle al bebé y este chico puso su mano enfrente, se puso enfrente para poder protegerlo. Entonces, el punto de esto es que trataban de protegerse lo más posible y es el coraje, no salvar la vida o lo que pasara, pero protegerse y proteger a quienes tú amas. Yes, to protect anyone that it's possible to protect. Que es proteger a cualquiera quien sea posible hacerlo. Y una de mis últimas preguntas es, el grupo al que tu padre Marek ayudó a sobrevivir, porque solamente unas pocas personas sobrevivieron, pero hay una historia que dice que se las arregló para salvar a casi 50 personas. ¿Qué nos puedes contar sobre esa historia? Bueno, como ya les conté, aparte de estas 50 personas, tal vez 15 sobrevivieron después de la guerra en diferentes lugares. Pero sí, era el comandante en jefe, así que él cuidaba a los que estaban luchando. Y 1 año después de esto, del levantamiento del gueto, armaban grupos de luchadores judíos porque se sentía responsable. Incluso si no fuera el comandante de ese grupo, él era responsable de estos judíos. Así que era una persona que cuidaba de sus soldados, si lo decimos así, incluso si no eran soldados en forma porque luchaban. Varios de ellos me dijeron después que todos estaban asustados. O sea, claro que sí, todos se asustan en esta situación. Así que una de las chicas que luchó junto a él, en ese entonces tenía 16 años y estaba muy aterrorizada y me dijo que tomó la mano de mi papá y algo pasó ahí y se sintió en calma. Entonces había algo en él que hacía que las personas se sintieran un poco más en calma. Y fue lo mismo después de la guerra. ¿Sí me entendieron un poco? ¿Entendieron esta explicación? Creo que nadie me está escuchando. Ah, no, sí, sí están escuchando. Y es bastante asombroso que las personas, de hecho, están poniendo aquí en el chat que estás contando historias bastante fuertes, son muy difíciles de escuchar y también son muy importantes que nosotros lo conozcamos. Y como el holocausto en general, como nosotros hacemos en este proyecto, pero principalmente en el levantamiento de este gueto, antes de la última pregunta, me gustaría decirte que normalmente en la historia las mujeres han sido rechazadas, ¿sabes? En el holocausto también pasó esto. Cuéntanos un poco más sobre la participación de tu madre o qué opinas sobre la participación general de las mujeres en el levantamiento de este gueto. No sé por qué se les rechaza, porque las chicas luchaban igual que los chicos. Una de ellas, su nombre es Silvia, estaba luchando con Marek y también es importante
Y también estaba luchando en este levantamiento del gueto de Varsovia con las armas. Tomó decisiones y sabía que era una decisión importante que tomar. Entonces, un chico podía ser igual que ella. Entonces ella tenía mucho coraje. Y sus nombres solo se conocen por algunas personas, pero hay muchas personas que lucharon y no se reconocen porque muchas de ellas murieron. El nombre de mi padre se le conoce porque fue un sobreviviente, pero ¿qué más puedo decirles? Por ejemplo, no sé, puedo contarles la historia de una de estas mujeres, que su nombre es Irka, y es bastante valiente. Y ella viajaba en tren y puso su mano sobre el hombro de un alemán y iba feliz a su destino, o se comportaba de una manera en que los chantajeaba y se arrodillaban ante ella. Entonces la mandaban a hacer pruebas bastante difíciles y sobrevivió. Después de la guerra ella cambió su nombre y no quiso hablar sobre ese tiempo que estuvo ahí. Es que otra mujer inca, o Alina Bladešvajver, era doctora y ella cuidaba de los niños. Su hija sabía que iba a hablar con ustedes y me escribió. Y sus padres solían decir que aquellos confiaban en ella 100%. Entonces fue Inca quien llevó a los adultos y los pudo alejar de esa zona de peligro. Tenía un coraje tremendo y podía ver a alguien directamente a los ojos, especialmente en las situaciones más difíciles. Y después de la guerra se hizo pediatra. Mi madre también era oficial, intermediario, y ella llevaba dinero para ayudar a los judíos que se estaban escondiendo de Varsovia a Piotrków en tren. Y fue arrestada por soldados alemanes y se suponía que fuera ejecutada también. Pero la resistencia logró sacarla. Los alemanes hicieron un tiroteo falso porque dispararon sobre su cabeza, pero ella no lo supo en ese entonces. Es tal vez la última historia, que de Ana dejó el gueto un poco después del levantamiento y llevó dinero a los polacos que estaban escondiendo a judíos. Esto era bastante peligroso. Entonces, un hombre que su nombre era Klein y era una persona bastante importante en Bund. Y se fue del gueto después del levantamiento y se estaba escondiendo con los judíos. Y reportó que habían huido. Estaba caminando en los campos aquí en Varsovia y no tenía nada que tomar ni que comer. Finalmente pudo tocar en una puerta. No lo aceptaron. No, tocó en otra. Estaba apestoso. Y ellos lo acogieron, lo dejaron entrar. Allí entendió que debía irse, aunque no quisiera. Y de repente alguien toca la puerta y pensaron que era la Gestapo. Abrieron y era nuestra madre, nuestra abuela. Y en este umbral se va. Por eso es que él sobrevivió. Entonces, estas son unas pocas historias que preparamos.
Y lo que quiero decirles es que la historia de este levantamiento del gueto es un desastre universal. No es solamente para judíos, y no es solo importante para judíos, sino también para todos. Puedes resistir por tu libertad y tu dignidad. Puedes resistir en cualquier situación. Y es cierto en Ucrania hoy en día, pero también es verdad en Sudamérica. Y varios médicos fueron a El Salvador en los 90 y vieron algo. Es que los soldados estaban matando a niños e intentaban protegerlos. Había personas intentando protegerlos. Y es este tipo de historias que puede pasar en cualquier lugar y en cualquier situación, no solamente a los judíos, sino que le puede pasar a cualquiera. Entonces me gustaría que tomaran este mensaje de resistir y luchar por la libertad y que sea algo que nunca se les olvide. También es importante para los jóvenes, porque, por ejemplo, aquí en Francia, los jóvenes creen que nada les va a pasar. Entonces, mejor, porque el conocimiento es muy importante. Por eso es que deben conocer sobre esto. Y hay muchas maneras de hacerlo. Tal vez no tienes tiempo para leer, pero hay muchas maneras artísticas, de la manera artística para poder hacerlo. Entonces, no sé si se los muestren, pero, por ejemplo, en Varsovia, hoy en día, está este tipo de mural en el cual conmemoran a Marek Edelman. También a Ala, nuestra madre. Pero también hay artistas que están haciendo cierto trabajo en Treblinka y hacen pinturas. Esta es la cara de Marek. Entonces hay maneras artísticas que pueden hacer también para recordar. No es posible que se olvide estas situaciones tan horribles. Y bueno, es todo lo que yo tengo para decir. Es una historia bastante poderosa y ahora que nos cuentas la historia de las mujeres, creo que muchos de nosotros, si no es que todos, estuvimos muy impresionados y también admiramos todo lo que se hizo, cada uno de estos combatientes. Es muy importante que conozcamos sobre estos temas porque tal cual dijiste, en aquella época sí se perseguía a los judíos, pero no sabían si se perseguían por alguna otra razón. Sabes, cualquiera puede estar en ese peligro. Por lo tanto, debemos recordar, y también creo que el arte es una muy buena manera de recordar. Muchas gracias, Alexander. Fue bastante emocionante poder escuchar la historia de estos combatientes. Dentro de este tema, también la historia de tus padres. Tenemos muchos saludos, también muchos comentarios. Entonces podríamos tal vez responder una pregunta del chat. Pero antes de eso nos gustaría tomar una foto de la reunión. Así que podamos recordar este evento tan interesante. Entonces, si todos pueden prender sus cámaras, sería excelente poder verlos. Y también Alexander puede ver a todos los demás. Y perdón por mi inglés, porque no he hablado en unos cuantos años. Y bueno, su inglés es bastante mejor que el mío. But maybe someone has a question. Yes, we're just taking the photo and then we are asking maybe 2 questions of the Daniel chat. has some questions I saw there, and there are other questions about it, but let's take the photo, Alexander. Les tenemos unas otras preguntas, pero vamos a tomar la foto. Please don't send any chats now. For a second. Maybe I will take a picture as well.
Also, I guess you will send me some, no? Entonces, yo no voy a tomar ninguna foto, entonces espero que ustedes me la manden. Please also take the photo because just for security. También Isaac va a tomar una foto solamente para seguridad. Yes. I think that there is my Thank you friend so much. Y muchísimas gracias. from Poland. I see the people from Poland, from Canada, from France. Yeah, You see so- Veo gente de Polonia, de Canadá, de Francia. Anya, no, maybe no, maybe no. Isaac, I think you have a question, or your brother, or who? Daniel has some question. If you let him open Entonces, his Daniel tiene una microphone. pregunta. Si lo dejan abrir su micrófono. Okay, yeah. Creo que ya, ya. Daniel, Sí. do it small. Mr. Edelman, Hello? did you grew up in Poland, right? Yes. Usted creció en Polonia, ¿verdad? Did you have any community when you grew up in Poland? ¿Había alguna comunidad? ¿Quedó alguien Where más? are you from? Mexico City. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. What do you mean community? ¿A qué te refieres con comunidad? Jews? ¿Judía? I was from Woods, so yes, they were some, but Así I que was sí not había algunos, pero community. yo no estaba dentro de la comunidad judía. Your language was Polish? Entonces, ¿dijiste que tu idioma era polaco? Sí, yo no hablo yiddish. So you cannot read what your father wrote? Entonces, ¿estás de acuerdo con lo que escribió tu padre? ¿En qué parte? Notes, for example? ¿Sobre las notas sobre el levantamiento? But Sí, depends what he wrote. I don't know. If pero it's written- depende. My sister is ¿Tu hermana es de tu misma edad? She's not No es más joven No, okay. y tampoco Your habla accents yiddish. are similar to yours, or because you much were- less. Much less. ¿Son similares estas ideas a las tuyas? It No was son menos. 1972. ¿Por qué se mudó? Bueno, ¿cuándo se mudó a Francia? En 1972. Something with solidaridad, ¿Y participó en algo como solidaridad? but your No. father did? Yes. ¿Y su padre lo hizo? Sí, él sí. He believes that solidarity is somehow Él creía propagated que la solidaridad es una propagación de las ideas de Bund not al like inicio. just this movement of solidarity and Este movimiento de solidaridad, yes, solidarity. Did y you bueno, and your sí. sister maintain any kind of relationship with ¿Usted y su Bund? hermana tienen alguna relación con Bund dentro de Francia o no? The idea of Bund was Bueno, la idea de Bund era un partido para judíos. Jews were killed by Germans. Los judíos eran asesinados por alemanes. To continue Bund. No hay razón para continuar con Bund. Okay, Yes. thank you. Ok, muchas gracias. Alexander and Daniel. Pero sí es necesario conocer Yeah, sobre eso. exactly. We have two more questions, and I think that's Tenemos all. dos preguntas más y creo que ya es lo último debido al tiempo. Alex Entonces, from, Alex de de Los Ángeles I think he has a question. Alex, tiene una pregunta. Alex, ¿tiene una pregunta? Let's see. Hello, Ah. can you hear me? ¿Me Yes. escuchan? Yeah, hi. I grew up, I was born in Russia, but I grew Bueno, up yo nací en Rusia, South America. pero crecí en Uruguay, en Sudamérica. Zionist organization, Shomer Atzair, Oh, which yes. more than- Yo estoy en una organización, was part of it. We- pues mucho de esta organización knew era about- parte de, about the story. y sabíamos mucho sobre la historia, Was like a idol to that group. porque era como un ídolo para este grupo. Sabes, es muy importante lo que nos contó. You are very right mentioning that Está en lo correcto en mencionar que la resistencia no solamente era una lucha contra el ejército, también luchaban con todo. No necesitaba solamente armamento, sino también inteligencia y todo lo que ustedes mencionaron. That's a comment. Yeah. Thank Entonces no es una pregunta como tal, es solo un comentario. I just Thank you, want Alex, to for always I participating. I just want to complete that in the ghetto. the Solo best quiero friends complementar que en el gueto were a los mejores amigos de mi padre he was from eran Poland. There was accionistas. no difference between
y no hay tanta diferencia en el gueto. Oh, wow. And the last question we have is of La última Marisol. pregunta que tenemos aquí es de Marisol. I don't know if you're going to ask it in English or Spanish, No sé si vas a preguntar en inglés o en español, pero bueno, es igual, si es en español, se traduce. Not in French or in Polish? In Polish, I will ask. Just kidding. Va a preguntar, dice que en polaco. She has Entonces, Marisol the hand up, but I don't know. tiene su mano levantada, pero I don't think so. Well, Hola, ya. ¿ya se me escucha? Hola. Okay, hello. Hola. Hola. Sí, sí te escuchamos. Oh, I see. Hola. Yes. Bonjour. Hola. Sí, sí se escucha. Sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta en español. Hoy en día el gueto lo que queda del muro del gueto, me parece que está algo escondido. No es tan fácil de encontrar. Y me parece que no se le da la importancia debida a ese tema en la Varsovia del presente. ¿Qué opina de esto? Al menos eso fue la impresión que me dio cuando intenté buscar lo que quedaba del gueto. Gracias. So can you translate it? You didn't hear the translation, right? It was in Spanish. What she was saying is that her impression about the Warsaw Ghetto nowadays is that you can't find like so easily the remains o sea of que su the impresión sobre lo que queda del gueto es difícil de encontrar. What do you think about that? Entonces, ¿qué opinas? Que está un poco escondido. That it cannot be seen. Bueno, lo que se refiere es que no se puede ver. In the place of the ghetto, there is a new town. En el lugar donde estaba el gueto hay un nuevo pueblo. There was nothing. So yes, you cannot see the true. Entonces, no es que no haya nada. Entonces, sí es en serio que no puedes ver tanto lo que había porque hay un nuevo pueblo encima. Yes, of course, new buildings and stuff were built there, but Sí, hay when nuevos you're edificios, going, todo. like nowadays it's in the Pero lo que puedes ver hoy en día está solamente en la calle. Es como una placa It's Warsaw Ghetto Wall, right? que dice Muro del Gueto de Varsovia. There is no more. There is a small place. But no. Sí, ahora solo es un lugar pequeñísimo dentro de lo que estaba. I am living in Paris, so I don't know. Sí, yo ahorita vivo en París, así que no sé. Yes. Okay, so thank you, Alexander. And okay, just before finishing this meeting. Y bueno, solo antes de terminar esta reunión, Isaac, no sé si quieras decir o presentar esta sorpresa que tenemos. Sure. Before that, Sí, claro I que want sí. to thank you for that very interesting Antes que nada, quiero agradecerte talk with por you. I'm tan sure we interesante can do tema another one, y por and estar it will be a aquí. pleasure Espero que to podamos know a hacer little uno bit más. more what happened later, what happened with Y you, with your también family, and queremos to saber learn un poco more más qué about pasó these después, qué pasó con la interesting familia, messages aprender un that poco más de estos left mensajes this fight against the que big nos dejó oppression esta and lucha fighting ante for la the opresión liberty, and not just for the y Jewish poder and the Holocaust, luchar like you por la said, libertad, for y no many solamente causes en el that holocausto happens por today, and los many judíos, people sino now también they por do, todo lo que está like pasando we say, they en el close mundo their eyes actualmente. of what is happening Sino que hay today. muchas personas que solamente And cierran los ojos about that y ignoran also, lo que pasa. every time we finish, Y Samantha sobre has eso a también, big surprise cada vez que that she que prepared terminamos, Samantha especially tiene una for sorpresa you. que So prepara please, especialmente para ustedes. Así que, Samantha, we are all open eyes to your por favor, surprise. Samantha, estamos aquí, somos todos ojos Okay, I wrote para tu a sorpresa. poem, Les escribí un poema resistance, so I will read it sobre el tema de la to you. resistencia, entonces lo voy a leer para ustedes. Resistance and courage. Resistencia y coraje. Blooms from thousands El coraje que florece desde miles de corazones es la pelea contra la maldad y la muerte. La batalla que se resiste hasta el último aliento. El símbolo de la resistencia siempre permanece. La resistencia es el arma más importante con la cual se muestra al mundo una lección importante. El nunca darse por vencido y luchar contra la injusticia. Sea valiente, sea empático, pelee contra la indiferencia. Ha sido un gran honor y un gran placer poder escuchar esta historia
y es bastante inteligente también y estoy muy feliz de poder escuchar esa historia sobre sus padres y los combatientes. Muchas gracias. Aquí en el chat están diciendo muchas gracias, que es increíble. Muchas gracias a todos porque se unieron. Y antes de irse, quiero invitarlos a nuestro siguiente evento. Es el siguiente jueves, el siguiente domingo. Tenemos nuestro evento que se llama Yom HaShoah. Tenemos este tema que es Mujeres en el Holocausto. Vamos a tener la traducción inglés-español. Vamos a tener la participación de Mario Sinaí. Es un historiador del Holocausto. También Jenny Smith. Ella es hija de Irene, que es justa entre las naciones. Y algún otro invitado sorpresa que va a hablar sobre las mujeres en el Holocausto. Entonces, los invito el siguiente domingo a la 1 de la tarde, hora de México. Y aquellos que ya se registraron en nuestro link de Google Forms van a recibir la información. Pero si se quieren registrar, les puedo mandar aquí en chat la información. Aquí está en el chat. También va a ser en inglés y en español. Y el otro evento al que los invitamos, este nada más es en español, es impartido por el Museo Polin de Varsovia. Y es un taller sobre el levantamiento del gueto de Varsovia, pero en español. Entonces es bastante interesante porque tiene una mujer que habla en español y nos va a dar este taller sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Así que podemos saber más y más sobre esto. Les comento, este evento va a ser solamente en español. Este va a ser el 4 de mayo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales si necesitan más información o si se registran a este evento que les envié por chat. También pueden recibir información sobre estos eventos. Oye, Sam, Creo que sería todo. bueno, no, recordarles que el 27 de abril, este 27 de abril, se conmemora lo que es Yom HaShoah, el día del holocausto dentro del mundo judío, ¿sí? Es el día en que se recuerda a las 6 millones de víctimas. Cosa muy interesante, en Israel se toca una sirena y el país entero se paraliza durante 2 minutos. Para recordar esto, ya hay varios eventos en México para conmemorarlo. Uno de ellos será en la Embajada de Bulgaria, donde estarán presentes Sam, Jessica, varias gente del grupo de The Voice of the Silence, con el embajador de Bulgaria, con otros embajadores, para conmemorar este acto tan importante que es Yom HaShoah, para que lo tengan presente 27 y 28 de abril. Y también darle las gracias porque estuvo con nosotros Luis Opatowski. Había 3 sobrevivientes, también entró Luis Opatowski, y me parece que estaba por ahí también la hermana de Alexander, que entró algún momento. Your sister was around here. I think so, Alexander. Yes, I saw somebody, Edelman, around there. Your sister was around here. Vi a alguien más aquí, Nice algún otro here, Edelman, entonces creo que estuvo aquí. Entonces le cedo la palabra a Jessie. Así que muchas gracias también, Isaac, por esas palabras. Muchas gracias a todos por unirse. La verdad, sí me motivó bastante, empecé a llorar. Y muchas gracias por compartir tu historia y por contarnos acerca de tu mamá, de tu papá y todo lo que pasó. Entonces espero que nos podamos mantener en contacto. Entonces la verdad, te agradezco demasiado. Les agradezco a todos por haber estado aquí y espero que los pueda ver pronto. Si no dudes en preguntarme si necesitan algo. So, last word, Alexander, just to finish, some last words ya para about terminar, Alexander, ¿alguna última palabra? Last message from you. ¿Un último mensaje que venga de ti? Last message from me. Yes, from you. ¿De mí o para mí? From you, to everybody. No, un mensaje de ti. Y me gustaría decirles que continúen así para que muchas personas jóvenes conozcan sobre esto, que es muy importante.
debido a que la educación es lo que nos prevé de la dictadura o de esas atrocidades para que pasen. Entonces, la verdad los felicito a todos y van en una dirección correcta y que continúen así contando esas historias, porque esto tal vez podría un día educar a los jóvenes y hacerlos conscientes de todo lo que pasó. Así que vayan más allá y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Alexander. Te mandamos un gran abrazo desde México y también desde todos los demás países y que tenga buenas noches y espero verlos un día en México también. Muchas gracias. Adiós. Todos pueden decir adiós. Alexander. Adiós. Goodbye. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you very much. It was very powerful. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.